En esta presentación, que corresponde a inflamación 3 para la carrera de obstetricia de promoción 2020, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, hablaremos de los efectos sistémicos de la inflamación. De acuerdo al tiempo de aparición y a la duración de la inflamación, podemos considerar la existencia de inflamaciones agudas y crónicas. Las inflamaciones agudas aparecen rápidamente, presentan intensos cambios vasculares, se evidencian claramente los signos cardinales de la inflamación y las células que presenta en el exudado son fundamentalmente leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Generalmente hay mucho exudado y la consistencia es blanda, organizada o difusa. Como vemos en las fotografías, en el primer caso es una inflamación difusa y en el segundo es un absceso, o sea, una inflamación aguda organizada. En cambio, las inflamaciones crónicas son de duraciones largas, de semanas o meses. Hay pocos cambios vasculares, se observan pocos signos cardinales de la inflamación, puede haber algo de enrojecimiento, como se aprecia en la última de las fotografías que les muestro. Hay escasa exudación, la consistencia es firme y participa también el tejido conjuntivo. Una de las típicas inflamaciones crónicas corresponde a la inflamación granulomatosa. En la resolución de la inflamación, vale decir, el término de este proceso ocurre por acción de diversas citoquinas y diversos mediadores químicos de la inflamación. Entre ellas están las lipoxinas, que son sustancias que actúan sobre los macrófagos, los cuales liberan citoquinas antiinflamatorias, y estos macrófagos además se activan para eliminar los restos celulares. Entre las lipoxinas tenemos resolvinas y protectinas que detienen el flujo de los polimorfonucleares neutrófilos. Además, estas sustancias terminan con el reclutamiento de los polimorfos y comienza el programa de apoptosis para que estas células dejen de aparecer en el exudado. Entonces, de esa manera activa, por acción de estos mediadores, se produce el término de la inflamación. Ahora, la inflamación, como vimos, es fundamentalmente un fenómeno local. Todas las inflamaciones se denominan con la terminación itis, como por ejemplo encefalitis, meningitis, tiroiditis, linfadenitis, etc. Y sin embargo, a pesar de afectar especialmente algún órgano o tejido, las inflamaciones presentan en general efectos sistémicos que comprometen el estado general de la persona. Entre ellos tenemos la fiebre, la anorexia, somnolencia, cefalea y el malestar general. También tenemos cambios que ocurren en la fórmula leucocitaria en la sangre y la presencia de proteínas de origen hepático que normalmente no están en ella. También existen algunas situaciones de inflamación sistémica que están relacionadas con enfermedades metabólicas. Entre los efectos sistémicos de la inflamación, los más importantes son la fiebre, la presencia de proteínas de fase aguda y las leucocitosis. Además, hay pérdida de apetito, somnolencia y malestar general. Todos estos efectos surgen a raíz de la secreción durante la inflamación local de citoquinas que provocan estos cambios en el organismo como un todo. Las proteínas de fase aguda que se liberan de parte del hígado son proteínas que normalmente están en muy baja concentración en el plasma
y que aumentan grandemente cuando se produce una inflamación en cualquier órgano o tejido. Están, por lo tanto, presentes en el plasma, son sintetizadas por el hígado y entre las más importantes tenemos la proteína C reactiva, el fibrinógeno, que aumentan por acción de la interleuquina 6, la proteína plasmática amiloide A, que aumenta por acción de la interleuquina 1 o el TNF, y estas se unen a las paredes de los microorganismos actuando como opsoninas y fijando el complemento. Por lo tanto, son sumamente importantes para el proceso inflamatorio local. Además, estas proteínas de fase aguda se unen a la cromatina de células muertas, permitiendo su fagocitosis. Por otra parte, el fibrinógeno facilita la unión de eritrocitos entre sí y se aumenta, por lo tanto, la velocidad de sedimentación. Y la medición de la proteína C reactiva se usa con fines diagnósticos y es, por lo tanto, extremadamente importante. La leucocitosis es otro cambio que ocurre en la sangre y es típica de las inflamaciones, especialmente las inflamaciones bacterianas. Esto significa que el número de leucocitos sube hasta 15.000 o 20.000 o incluso en casos muy graves a 40.000, siendo lo normal que existan 6.000 a 8.000 leucocitos por ml de sangre. Entonces, hay un aumento importante de leucocitos. Ahora, esto se debe a la acción de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que pueden hacer dos cosas. Uno, liberar leucocitos del pool de reserva que existe en la médula ósea, o bien pueden interactuar con factores estimuladores de colonias, que son los que finalmente van a invitar a las células troncales de la médula ósea a generar más leucocitos. ¿Cómo surgen las respuestas de fase aguda? Las respuestas de fase aguda surgen a raíz de la secreción, fundamentalmente por parte de macrófagos, de tres tipos de citoquinas proinflamatorias que ejercen estos efectos sistémicos. Una de ellas es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Todas estas tres citoquinas van a actuar sobre el sistema nervioso central, sobre el hígado y en el caso del factor estimulador de colonias granulocíticas, esta acción es directamente en la médula ósea. También interactúan con glándulas endocrinas. Entonces, ¿cómo lo hacen estas sustancias para invitar a las células a sintetizar proteínas o a multiplicarse? Lo hacen uniéndose específicamente a receptores ubicados en las membranas celulares de las células involucradas. Aquí vemos un dibujo de un receptor para interleuquina 1 de color rosado y la citoquina interleuquina 1 de color calipso. Entonces, la unión específica de este receptor con este ligando va a enviar una señal a la célula para que ésta produzca los cambios necesarios. Entonces, vamos a ver con un poco de mayor detalle la acción de las citoquinas que dan cuenta de los efectos sistémicos de la inflamación. La interleuquina 1, cuya estructura se aprecia en este dibujo, produce vasodilatación y quimiotaxis en la inflamación local. Por otra parte, es un pirógeno endógeno que conduce a la fiebre. Estimula la síntesis de proteínas hepáticas, síntesis de fase aguda, de proteínas de fase aguda, produce sueño y anorexia cuando actúa sobre el sistema nervioso central, estimula la liberación de hormonas por la hipófisis, incrementa el número de precursores en la médula ósea y promueve la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos e interleuquina 8. Y si ustedes se recuerdan, las prostaglandinas leucotrienos son uno de los principales
mediadores químicos que tienen un rol importantísimo en la regulación del proceso inflamatorio. La interleuquina 6 es un pirógeno endógeno que conduce a la fiebre, estimula la producción de ACTH en la hipófisis, estimula la síntesis de proteínas hepáticas de fase aguda y también participa en la modulación de la hematopoiesis. En el hipotálamo, el TNF-alfa, que es una citoquina muy importante, actúa sobre el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, estimulando la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Por lo tanto, va a hacer que esta glándula libere corticoides. Suprime el apetito, por lo cual se le denomina también como caquexina. Es un pirógeno endógeno, ya que produce fiebre. En el hígado estimula la respuesta de fase aguda y aumenta entonces la síntesis de proteína C reactiva, que como ya hemos dicho tiene gran valor diagnóstico, y otros mediadores celulares. También tiene efectos sobre otros sistemas, por ejemplo, aumenta la resistencia a la insulina, activa las vías de la coagulación y del sistema del complemento. Cuando hay infecciones muy severas, el TNF-alfa se produce en grandes concentraciones y también está involucrado entonces en anomalías clínicas sistémicas y patológicas como el descenso de la presión sanguínea y el shock. Aquí vemos todas las acciones que puede tener esta citoquina TNF, que es producida por los macrófagos a raíz de un estímulo de un agente injuriante o de daño tisular de otro origen. Ustedes pueden ver en este dibujo que interactúa con linfocitos T, con linfocitos B, con los hepatocitos que sintetizan las proteínas de fase aguda, con los fibroblastos, las glías, los monocitos, células endoteliales y adipocitos, osteoclastos, etc. O sea, es una citoquina extraordinariamente pleiotrópica que conduce a muchos efectos diversos, que tienen que ver, por supuesto, con la inflamación a nivel local, así como con los efectos sistémicos que ella tiene. Ahora veamos el factor estimulador de colonias. Este es producido por distintas células del organismo, entre ellas las endoteliales, macrófagos, sistema inmune, y lo que hace este factor estimulador de colonias de granulocitos es interactuar con los receptores ubicados en las células precursoras que están en la médula ósea, produciendo una respuesta de proliferación y diferenciación para llegar a conseguir un mayor número de granulocitos maduros. Este factor de estimulador de colonias induce también la movilización de granulocitos que ya estaban ubicados en la médula ósea como reserva. Ahora, cuando estos leucocitos que se han producido en la médula ósea en forma de urgencia para lograr una buena respuesta inflamatoria, si estos leucocitos salen inmaduros hacia la circulación sanguínea, entonces hablamos de leucocitosis con desviación izquierda. Por lo tanto, en ese paciente vamos a encontrar en su sangre periférica leucocitos basiliformes, que son las formas inmaduras de los polimorfonucleares neutrófilos. Entonces acá vemos cómo actúa el factor estimulador de colonias de granulocitos. En la parte de arriba se observa los niveles de acción de estas sustancias. Se produce entonces un aumento en el número de leucocitos de neutrófilos fundamentalmente, y también se produce un aumento en la sobrevida, en la capacidad de adhesión de estas células y en la capacidad que tienen de hacer fagocitosis.
También actúan sobre la médula ósea y las células stem, las células troncales, para llevar más leucocitos hacia la sangre. Como si esto fuera poco, este factor de estimulador de colonias interactúa con los monocitos, además de los polimorfos, produciendo un aumento en su producción y disminuyendo la producción de citoquinas proinflamatorias y aumentando la producción de citoquinas antiinflamatorias. También actúa sobre los linfocitos T y las células dendríticas ubicadas en los tejidos periféricos. Aquí les pongo los valores normales de los elementos sanguíneos, por si no lo saben, tienen una leve diferencia entre hombres y mujeres. Los valores eritrocitos, reticulocitos, leucocitos, trombocitos, hemoglobina y hematocrito. Como les contaba anteriormente, la presencia de estas células inmaduras en la sangre se denomina leucocitosis con desviación izquierda. ¿Cuáles son los principales efectos de las citoquinas más allá de lo local? Como resumen de todo lo anteriormente dicho, podemos decir que la interleuquina 1, 6 y el TNF-alfa son citoquinas que van a actuar fundamentalmente en el hígado, en médula ósea y endotelio, en el hipotálamo, tejido adiposo y muscular, y linfocitos T y B. Y ello conduce a cambios en estos órganos, en estas células, y significa que se facilita la inflamación, puesto que hay una activación del complemento, hay opsonización, fagocitosis y una serie de otros efectos que se señala en este diapositivo. Entonces, por otra parte, tenemos las proteínas de fase aguda, de las cuales hemos hablado, que se liberan en el hígado a raíz de la interacción con citoquinas que surgen de la respuesta inflamatoria local, y entre ellas tenemos las proteínas de fase aguda negativas, como la albúmina, prealbúmina y transferina, y las proteínas de fase aguda positivas, que aumentan grandemente, como la ceruloplasmina, la aptoglobina, el fibrinógeno, antiproteasas, y la proteína C reactiva y el amiloide acérico, que son realmente sustancias que aumentan en forma muy importante. En la función biológica de las proteínas de fase aguda, tenemos algunas que actúan sobre los sistemas de defensa del hospedador, otras son inhibidoras de las serinoproteasas y juegan un papel importante limitando la actividad de las enzimas liberadas por las células fagocíticas. Piensen ustedes que cuando los polimorfos nucleares neutrófilos y los macrófagos fagocitan en forma intensa, se liberan al medio estas proteasas que deben ser inhibidas de alguna manera, porque si no digieren totalmente el tejido, incluyendo el tejido sano. Y finalmente tenemos proteínas transportadoras con actividad antioxidante, y este grupo tiene una función importante protegiendo los tejidos del hospedador de los metabolitos del oxígeno, que también surgen desde la fagocitosis. Acuérdense ustedes que el mecanismo bactericida de los polimorfos nucleares y de los macrófagos son fundamentalmente radicales libres derivados del oxígeno. Veamos finalmente muy someramente lo que es la fiebre, y nos vamos a referir a la fiebre específicamente, que consiste en que la temperatura corporal rectal es mayor de 38 grados Celsius y está mediada por una elevación del centro regulatorio hipotalámico.
¿Cómo se produce normalmente la mantención de la temperatura corporal? Ustedes saben que hay un centro termorregulador que está ubicado en el hipotálamo y que tiene influencias de receptores a través de una vía neural, a través de una vía hematógena, y al recibir estas señales, el centro termorregulador, ubicado en el hipotálamo, modifica una serie de aspectos conductuales y además va a influir en el sistema nervioso autónomo con el fin de ahorrar calor o aumentar la pérdida de calor, lo cual conduce a una diferencia en la temperatura del organismo. Entonces, cuando hay variaciones en la temperatura externa o en la temperatura interna, si las variaciones son en la temperatura externa, los estímulos van a ser recepcionados por la piel, donde existe el receptor, y por vía neural va a llegar al centro termorregulador. Si en cambio las variaciones son en la temperatura interna, entonces va a llegar por vía hematógena a partir de corazón, hígado y músculos, va a llegar al centro termorregulador en el hipotálamo. ¿Y qué es lo que va a pasar en este centro termorregulador? Primero va a haber modificaciones de conducta. Por ejemplo, si está aumentando el calor, está la persona entrando en fiebre, va a tener una serie de cambios conductuales, como por ejemplo tomar agua, abrigarse o desabrigarse según sea el caso, y también va a haber cambios en el sistema nervioso autónomo, como una respiración más rápida, una vasodilatación cutánea, la sudoración, y son sistemas que van a perder calor. En cambio, también se pueden poner en juego sistemas de ahorro de calor como la vasoconstricción. Y como vamos a ver, en la fiebre ocurren todos estos fenómenos. ¿Cómo se inicia el problema de la fiebre? Primero tenemos agentes infecciosos, toxinas, mediadores químicos, como los que ya hemos nombrado, que actúan sobre monocitos, macrófagos y células endoteliales, incitando a estas células a liberar citoquinas pirógenas como interleuquina 1, 6 y TNF. Estas citoquinas actúan sobre el hipotálamo, y el hipotálamo secreta prostaglandina E2, que es un mediador derivado del ácido araquidónico. Esta prostaglandina va a actuar sobre el centro termorregulador, aumentando el set point, o sea, el punto de ajuste de este centro. Por lo tanto, va a aumentar la producción de calor y la conservación del calor para que la temperatura del organismo completo aumente. Ahora, evidentemente la fiebre puede ser molesta, pero es un mecanismo tendiente a limitar y a inhibir el crecimiento bacteriano. Y acá vemos lo mismo que les acabo de explicar, los cambios que se producen por efecto de las citoquinas en el hipotálamo, a través de nervios simpáticos, a través de respuestas involuntarias y respuestas voluntarias. Entre ellos tenemos la transpiración, la constricción de los vasos o la dilatación de los vasos, según sea el caso, y el movimiento o temblor muscular para generar calor. Entonces, en las etapas en este proceso son una fase primera, en la cual la temperatura sube a 36 grados. La primera fase, en la piel está pálida y el cuerpo disminuye el riego sanguíneo porque quiere acumular y subir las temperaturas y evitar que el calor corporal se pierda, se disemine. En la segunda fase hay temblores y frío, los músculos se contraen en tiritones para generar calor.
y la piel sigue pálida y la persona siente frío, pero tirita. Después, en la tercera fase, la fiebre alcanza su máximo, puede ser 38, 39, 40 grados Celsius, y la persona está con una coloración roja porque hay una vasodilatación periférica para que el calor que se está generando se vaya disipando. Y en la cuarta fase el cuerpo suda para acabar de eliminar el calor y la temperatura baja, la piel está mojada y fría y la persona siente mucha sed. Entonces estas son las fases normales de un cuadro febril que generalmente acompaña a los procesos inflamatorios y en especial a aquellos que son de origen infeccioso. Y con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias.